Hoy día vamos a compartir una palabra, hermanos, que tiene que ver con los momentos que pasamos en dificultades, que a veces se extienden tanto. A veces uno siente que nunca va a salir de los problemas. Pero sabe, cuando Dios tiene un propósito y no ha terminado, nada queda inconcluso. Con Dios nada queda inconcluso. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 10. Es una porción muy conocida, pero vamos a hoy día a compartir esta porción. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 10. Tenemos acá, adelante el texto para nuestra lectura. Si nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, dice así la Biblia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Escuche eso, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Se repite otra vez, Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo creo que la historia de José es una de las historias más maravillosas del texto de la palabra del Señor. Creo que le he comentado en otras oportunidades que siendo bien chiquito, yo leía esta porción, me encontré con esta porción de la Biblia, tendría unos 11 años, 10 años, 11 años, y me encontré con esta porción de la Biblia de este personaje llamado José tan espectacular. Un joven, un niño que creció bajo el temor de Dios y que recibió promesas del Señor, donde Dios le dijo que iba a hacer muchas cosas con él. Y promesas que el Señor cumple, porque Dios siempre cumple sus promesas. Aleluya, recibí algunos amén en eso es muy bueno. Dios siempre cumple sus promesas, hermano. Y sabe, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con usted o conmigo, hay una verdad que usted debe entender, que yo debo entender. Dios nunca deja algo inconcluso. Mire qué importante esto. Dios nunca deja algo inconcluso. Sabe que hay muchas personas que dejan cosas inconclusas. Ni hablar la cantidad de estudiantes que estudian una carrera y la dejan al final y cuando ya están terminando. Es muy, muy común, por ejemplo, en la carrera de leyes, cuando alguien estudia leyes, si termina todos los ramos, se gradúa, no da el examen, no es abogado. No es abogado. Él puede procurar, llaman ellos procurar, hacen trámite y todo, pero alguien le firma, ¿se fija? Y el que le firma, por supuesto, se llama la porción del león. Hace toda la pega, cobran 100,000 pesos, le dan como 20 al que hace toda la pega, y el que firma, el que puso la firma, se queda con las 80 lucas. Así es la historia de los procuradores, porque dejan las cosas inconclusas, no terminaron su carrera. Entonces cada vez que tenemos alumnos que estudian leyes o familiares, tienes que terminar, tienes que dar tu examen, tienes que aprobar, tienes que jurar ante la Corte Suprema, convertirte en un abogado para que no te estén robando tu pega. Entonces mire, los seres humanos podemos dejar cosas inconclusas. Dios no deja cosas inconclusas. Dios tenía un propósito con José y lo iba a llevar por un camino largo con muchas etapas, algunas bastante dolorosas.
Sin embargo, Dios iba a cumplir su propósito con él. Cuando nosotros miramos la vida de José, encontramos a un joven temeroso de Dios. La Biblia dice que él se sentía mal, se incomodaba porque tenía una cantidad importante de hermanos. Recuerden que eran 12 las tribus de Israel. José era de los más pequeños de los hijos de Jacob. Y le contaba al papá todas las embarradas que se mandaban los hermanos mayores. Entonces los hermanos le tenían mala, le tenían pica a José. Porque él siempre le decía, papá, no, es que ellos se fueron y se llevaron unas ovejas de otros vecinos y se hicieron unos asados en el campo y contaban todas las maldades. Entonces le tenían muy mala. Y el Señor le dio promesas a José. Le prometió que iba a ser una persona importante, le prometió que iba a tener autoridad, le prometió que se iban a inclinar delante de él. Incluso llega un momento que dice que tiene una visión que hasta su padre y sus madres se inclinan delante de ella. Hasta el papá se enojó ahí, el papá perdió la paciencia. ¿Cómo yo me voy a estar inclinando delante tuyo? Pero él no sabía los planes que Dios tenía con José. Dios tenía planes con José. Entonces, encontramos a José que se comienza a granjear la molestia de sus hermanos. Le tienen rabia, le tienen pica. Y en una oportunidad que él va a verlos, porque siempre el padre anda a ver a tu hermano qué están haciendo, los mandaba, allá iba José, vestido regiamente. Recuerden que José había recibido de su padre una tenida muy especial. Dice la Biblia que su padre le mandó a hacer, porque cuando dice que le hizo, dudo que el papá le haya hecho, no era trabajo de hombre. Yo creo que le mandó a hacer una túnica de muchos colores. Y esa túnica era una túnica que lo identificaba como una persona importante. Generalmente los que trabajaban en Israel, los que cuidaban ovejas y todo, tenían ropas cortas, sin mangas, por supuesto, ropas que no eran muy hasta el suelo. Pero las personas importantes, las autoridades, los reyes, los gobernantes, usaban unas túnicas hasta el suelo con mangas largas. Y el papá de José, como lo tenía tan regalón, le mandó a hacer una túnica espectacular. Entonces andaba para todos lados el chiquitito así y parecía embajador. Y los hermanos le tenían rabia porque el cabro chico va encima malcriado y cuentero. Le llevaba los cuentos a su papá de las maldades de sus hermanos, entonces le tenían rabia. Pero fíjense que aumentó tanto la ira que tenían contra él que en una oportunidad cuando venía a verlos, dice la Biblia, que comenzaron a conversar contra ellos. Y ahí había pasado el nivel ya de la paciencia de los hermanos José porque no querían que contara las maldades que hacían. Entonces en algún momento dijeron, ¿por qué no matamos a este cabrón? Matémoslo. Y sabe, dice la Biblia, que cuando se proponen esto, hay uno que sale en defensa. Entonces nosotros en la vida de José encontramos un montón de versículos donde aparece el interés del enemigo por destruir a José y siempre el Señor busca a alguien para salvarlo de las circunstancias. Cuando miramos en el capítulo 37 del libro de Génesis, versículo 24, si usted lo tiene ahí a mano, el capítulo 37, 24, dice lo siguiente: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué pasó? Cuando vinieron algunos dijeron, matemos a este cabro, otro dijo, no, ¿para qué lo vamos a matar? Echémoslo en una cisterna, que era como un pozo. Pero fíjese que casualmente el pozo estaba vacío y se quedó ahí. Y luego que querían aún así matarlo, entonces alguien intercede por él, dice, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo. Nos conviene mejor venderlo. Y dice que justo iba pasando por ese lugar unos ismaelitas, unos comerciantes que iban camino a Egipto. Entonces le dicen, oye, ¿sabe que tenemos un esclavo para vender? No le dijeron que era su hermano. Y venden a José. Y se lo llevan, por supuesto, esclavo hasta Egipto. Cuando nosotros entendemos esto, entonces uno dice, ¿cómo es posible que si Dios tenía propósitos con él, si Dios le había mostrado que iba a ser una persona importante, que todos iban a hacerle reverencia, ¿cómo puede ser que termine con riesgo de muerte, que lo tiren a un pozo que estaba vacío, que luego lo vendan como esclavo? Y hay una cosa extraña, porque el que tiene las promesas, el que tiene los propósitos de Dios, está pasando por tantas circunstancias tan tristes y tan amargas. De aquí podemos concluir una cosa que es inevitable y que a nosotros no nos gustaría que fuera así. Pero hay personas que dicen, hay personas que creen, y hay algunos incluso que predican, que si tú estás cerca de Dios es como que tiene una vacuna contra los problemas. Tiene una vacuna contra el sufrimiento, tiene una vacuna contra las pruebas y que por supuesto nunca te va a venir nada malo. Y hay quienes predican por supuesto lo que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar de éxito, de fantástico, que tú eres punta de lanza, que te proclamo que vas a ser el gobernador de la 8ª región del Biobío y que vas a ser maravilloso y que te va a llenar de plata, te van a cambiar el auto, te van a dar puras cosas de prosperidad.
Pero yo te quiero decir una cosa. La Biblia muestra que los hijos de Dios también pasamos por dificultades. También pasamos por pruebas, también pasamos por tiempos de angustia, por tiempos de desierto, por tiempos de sufrimiento. Y este hombre que tenía tantas promesas de Dios pasa por muchas dificultades. Lo quieren matar, lo echan a un pozo, lo venden como esclavo y luego entonces llega a la casa de este personaje que aparece en el capítulo 39 que leíamos, que era un oficial de Faraón, que lo compra como esclavo. Entonces, ¿cómo es que Dios me ha prometido? ¿Cómo es que Dios tiene planes conmigo? Y estoy como esclavo. Estoy como esclavo. Entonces llega este José a la casa de este oficial del Faraón. Dice, fue llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, lo compró, que era capitán de la guardia. Era un varón egipcio. Compró de los ismaelitas a José y por supuesto lo comenzó a observar. Y una cosa que observa, que es una constante en la vida de José, que yo creo que es una cosa que a nosotros debiera hablarnos. ¿Sabes? José, en todas las circunstancias, él se esfuerza por ser el mejor. Él no se echa a morir. No le viene la depre, no es que se vino el bajón, no. Él hace el esfuerzo por salir adelante en medio de las circunstancias. José está con su padre, él quiere ser el mejor hijo. Luego llega entonces a Egipto, se convierte en siervo de Potifar y él se quiere convertir en el mejor siervo. Y todo lo que hace, dice la Biblia, prospera. Incluso yo le hacía notar que en la lectura que hacemos, cuando leemos el versículo 2 del capítulo 39, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice la Biblia que el Señor estaba con José. Así que el Señor estuvo con José mientras era un hijo regalón. El Señor estuvo con José cuando le regalaban ropa espectacular. Pero también el Señor estuvo con José cuando fue lanzado a la cisterna. Y también estuvo con José cuando fue vendido a esclavo. Entonces, usted y yo debemos entender que vamos a pasar diferentes circunstancias, pero en lo grande, en lo pequeño, en lo difícil y en lo complicado, el Señor siempre va a estar con nosotros. Nosotros quisiéramos que siempre fuera fiesta, que lo pasáramos bien, que todo estuviera contento, pero pasamos tiempo también de dificultad, de tristeza. Pasamos tiempo incluso cuando sentimos que ya no tenemos fuerza para seguir adelante. Y nosotros debemos aprender una cosa: cuando tú tienes promesas de Dios, cuando Dios te ha dado la bendición de que tú eres hijo de Dios, el Señor siempre está a tu lado. La Biblia dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Era un esclavo y era un varón próspero. ¿No le parece una contradicción? Es como que la Biblia dice, a José le está yendo espectacular, pero es un esclavo. Es un esclavo. Entonces, queridos hermanos, ¿vamos a pasar circunstancias difíciles? Sí, las vamos a pasar. ¿Vamos a pasar pruebas? Sí, las vamos a pasar. La única diferencia es que cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes a alguien a quien clamar. Y tú sabes que el Señor está a tu lado. Y esa presencia de Dios no tiene que ver con algo sensorial. Porque es muy lindo cuando el Señor de repente se manifiesta y tú sientes ese gozo o te sientes esa emoción, te dan ganas de llorar, alguien levanta las manos. Y es lindo eso, esa sensación física de la presencia del Espíritu Santo. Yo no tengo problema con eso. Pero lo que yo te quiero decir es una cosa. Que cuando tú no te sientas el fuego, cuando tú no sientas el calor, cuando tú no sientas que algo se mueve, cuando tú no sientes que hay como un perfume especial de Dios, Dios sigue estando a tu lado. Dios te sigue acompañando. Dios no se ha ido. Dios no se ha olvidado de ti en medio de la prueba. Él está ahí con nosotros. Dice la Biblia que era un hombre próspero. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Comenzó a trabajar, a hacer la pega. Nunca se quedaba dormido, José. No es que se le apagaba el celular y pasó de largo. No. Él siempre estaba a la hora. Y cuando todos tenían que levantarse a las 6 de la mañana, 20 para las 6, ya José andaba mirando su pega y su trabajo. Era un trabajador ejemplar. Y cuando había que contar, él nunca se equivocaba y se le perdían algunos productos que se iban a su refrigerador propio. No. Lo que era del jefe y se portaba absolutamente correcto en todo lo que hacía. Entonces, mire,
A veces incluso cuando alguien está pasando prueba es como una excusa de decir, no, si ya como que Dios se olvidó de mí, vivo como... No, José estaba viviendo esclavo y seguía siendo fiel al Señor. Quería ser ejemplar en todo y quería que en todo lo que le hiciera, por supuesto, el Señor se agradara de él. Y cuando alguien actúa así, Dios bendice a los que honran a Dios. Dios honra a los que le honran. Y José con su conducta honraba al Señor. Comprado por Potifar, entonces se convierte en un siervo ejemplar. Jehová estaba con él. Dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Queremos ser prosperados? Busquemos al Señor. ¿Queremos ser bendecidos? Busquemos al Señor. ¿Queremos que Dios prospere en nuestros seres queridos? Busquemos al Señor, porque cuando nosotros ordenamos nuestra vida, cuando nuestra relación con Dios funciona, todas las demás cosas comienzan a entrar en orden. Nosotros no podemos buscar bendición si realmente no tenemos una buena relación con Dios. Cuando nosotros somos bendecidos, lo maravilloso es que la bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a todo lo que hacemos, a todo lo que nos rodea. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Tenía el egipcio temor de Jehová? No. ¿Tenía el egipcio conocimiento de Dios, el Dios Todopoderoso? Nada. ¿Tenía el egipcio práctica religiosa que agradaran a Dios? Para nada. Era un idólatra absoluto. Sin embargo, por la presencia del Hijo de Dios, del siervo del Señor, todo lo del egipcio era bendecido. ¿Sabías tú que por tu fidelidad los que te rodean son bendecidos? ¿Sabías tú que por tu oración los que te rodean están bajo la cobertura del Señor? ¿Sabías tú que por tu fidelidad Dios bendice todo lo que está alrededor tuyo? Cuando tú estás en un lugar eres motivo de bendición. Muchas veces nosotros vemos personas que son prosperadas porque que le han dado trabajo a los hijos de Dios. Y este es un caso. Este hombre, que era un hombre que no conocía ni tenía temor de Dios, fue bendecido. No solo en su casa, sino en todo en el campo. Todo lo que tenía y que estaba bajo la administración de José prosperaba. Los números hacia arriba. La producción aumentaba. Las ovejas se multiplicaban. Los graneros se llenaban. Había más trigo, había más abundancia. ¿Por qué? Porque había un siervo de Dios en medio de ellos. Tú debes ser bendición en medio de los que te rodean. Si yo soy hijo de Dios y no pasa nada alrededor mío, debo preocuparme. Debo preocuparme. Porque la Biblia dice que si el Señor está conmigo, entonces yo soy bendición para los que me rodean. Los que me rodean deben estar bendecidos. Así que, por supuesto, este hombre llamado Potifar estaba contento. Había encontrado el jefe, el administrador ideal. Y a lo mejor le decían, oye, que le ha ido bien a tu hacienda. No, espectacular. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Compraste granos nuevos? ¿Tienen mejores semillas? No. Compré a un siervo hebreo, un cabro joven que me trajeron. Bueno, me la pega el cabro. Honrado, buena persona, tiene una buena conducta. Encachado el cabro, respetuoso. Tremendo testimonio. Y teme a Dios. Teme a Dios. Pero la Biblia dice que como en todas las cosas, cada vez que Dios está bendiciendo, nunca el enemigo se queda tranquilo. El enemigo siempre trata de truncar el propósito de Dios. Dios tiene un plan trazado para José. Él lo quiere llevar hacia un lugar. Pero por supuesto en ese trayecto el enemigo va a poner obstáculos. En nuestra vida siempre el enemigo va a poner obstáculos para que nos alejemos de Dios, para que salgamos de la voluntad de Dios, para que nos apartemos del propósito del Señor. Y el medio que usó, por supuesto, en esta oportunidad el enemigo fue la mujer de su jefe, la mujer de Potifar. Y dice la Biblia que esta mujer, por supuesto, miró a José, dice, y dejó todo lo que tenía este egipcio en manos de José, y con él no se preocupaba, dice, de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Encachado José. Bien parecido al cabro. Musculoso, encachadito, bonito. Y buena persona más encima. Entonces la mujer de Potifar le echó el ojo y decía, y aconteció después de estas cosas que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Tú eres lo único que yo no tengo acceso. Yo puedo ordenar, comprar, vender, mandar a hacer comidas distintas. Yo veo lo que se cocina, lo que se sirve, si quiero cambiar los muebles, si quiero traer más animales. Yo mando aquí, tengo toda la autoridad. Lo único que tengo reservado, y cuando dice tú eres lo único que me ha sido reservado, deja en claro que si José hubiera querido tomar las mujeres que quisiera, como las podría haber tomado, porque por supuesto era el mayordomo máximo. Y dice, lo único que me ha reservado es a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo puedo actuar así? Y sabe, cuando José declara por qué no quiere actuar mal, observa un principio declarado por Cristo miles de años después. Cuando al Señor le preguntan, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? El Señor agrupa toda la ley de Dios en dos principios. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo principio es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren la respuesta de José. Se ajusta perfectamente a la declaración de Cristo miles de años después. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal contra mi prójimo? Amar a su prójimo. Y pecaría contra Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que estuvieran los principios, antes que Jesús declarara estos principios, ya en el corazón de José, él tenía estos valores. No puedo tratar mal a mi prójimo. No puedo actuar contra aquel que me trata bien. ¿Cómo voy a ser incorrecto? ¿Cómo voy a ser ilegal? ¿Cómo voy a actuar de forma fraudulenta cuando me han tratado de buena manera? ¿Cómo voy a morder la mano que me alimenta? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Dios prohíbe lo que tú me estás proponiendo. Y dice la Biblia, por supuesto, que esta mujer no se dio por vencida. El enemigo siempre quiere truncar el plan de Dios. El enemigo siempre quiere darte a entender de que puedes pecar y que por supuesto nadie se va a enterar. El enemigo persiste permanentemente en tentarnos cuando la Biblia establece este valor que dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Sabe que no era una tentación de que alguna vez le sugirió algo y después dijo, no, perdona, en realidad me equivoqué, no, perdona José, no, lo hice mal. Olvídate, me siento avergonzado por lo que hice. No, la mujer era persistente. Todo el tiempo le estaba proponiendo, todo el tiempo lo andaba buscando. Seguramente cuando lo encontraba en algún lugar lo apretaba contra el muro y le decía cosas, no sé lo que le haría, pero lo perseguía. Ahora, aquí no lo dice la Biblia, pero es evidente que la mujer del oficial que estaba encargado de la guardia del faraón no podía tener una mujer cualquiera. Estas mujeres las que iban, cuando los ejércitos iban a tomar muchas esclavas y venía el faraón, decía, ya, a ver, ¿cuántas mujeres trajeron? Trajimos 45, ya se voy a elegir unas 5 para mí. Y después le decía, elige tú. ¿Usted cree que eran feas? ¿Ustedes creen que eran de mal aspecto? Seguramente la esposa de Potifar era una mujer hermosa. Y todo el tiempo estaba persiguiendo a José. Y José insistía, decía, no puedo hacer esto, no es correcto, no lo voy a hacer. Así que vea usted una mujer que es una modelo persiguiendo a un cabro joven, encachado, en lo mejor de su juventud. Y él diciendo, no, yo no voy a hacer eso, no puedo hacerlo. No puedo actuar mal contra mi jefe y no puedo deshonrar al Señor. Yo tengo que honrar a Dios. Lo insistía, le preguntaba. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 11 porque fue como algo preparado. Es muy raro que en una casa donde hay tanta gente, hay tantos sirvientes. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. ¡Qué raro! ¿Cómo pasó esto en una casa donde hay doncella, donde hay sirviente, donde estaba el esclavo, donde estaban las mujeres que servían a la señora de la casa y la peinaban y la arreglaban, donde estaban las lavanderas, donde estaban las cocineras, donde estaban los sirvientes? Y ese día no había nadie en casa. ¡Qué raro! ¿Ah? ¡Qué cosa más extraña! Y dice que llegó José a hacer sus labores. Entró a la casa a ver cómo estaba preparándose el almuerzo y la comida, que después venía el jefe a comer. Y no había nadie. Miró por todos lados, no había nadie. La única que estaba, la señora.
Y la señora, por supuesto, volvió a insistir nuevamente sobre este deseo de la infidelidad que iban a hacer con José. Y dice, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió y dijo, soldado que arranca sirve para otra guerra. Salió arrancando y ella dejó la ropa ahí. Y cuando dejó la ropa, entonces, cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa. Mire, aquí los llama, que hay una cosa preparada aquí. Aquí los llama y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, por favor, socorro, ayúdenme, me están atacando. Tenía todo preparado. A lo mejor hasta le dijo, pues si no hay nadie, nadie lo sabrá. No te sabes la canción, nadie lo sabrá. Y José salió arrancando. Sabía que no podía quedarse en su lugar. Y dice, la mujer dice, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a él la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. ¿Sabe? Se quedó ahí, con la ropa de José al lado todo el rato. Con esa actitud de ofendida. Estaba ofendida ella, porque José había tratado de abusar de ella. Y dejó la ropa de José ahí para que cuando llegara su jefe la encontrara. Y cuando llega el jefe, por supuesto, le cuenta esta misma historia. Le cuenta esta misma hipocresía de la mujer a su marido. Y dice la Biblia, entonces le habló ella misma las mismas palabras. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité y dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había dicho, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Se indignó. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué se habrá indignado? Porque si uno mira los tiempos y las costumbres, un esclavo era una cosa más de la casa, era una silla, era un mueble, era cualquier cosa, era un objeto de posesión. Por lo tanto, si un esclavo hacía algo indebido, el amo perfectamente lo podía matar y no diría nadie en nada, porque era su propiedad. Pero mire lo que pasa, y aquí es muy extraño, y la Biblia cuando declara esto nos da un poco de luz lo que pasaba en el corazón de este hombre llamado Potifar, dice. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Si él hubiera creído la historia, lo mata. Sin embargo, yo creo que la indignación de él era, oh, ¿qué voy a hacer? No puedo decir que no pasó nada. Si me está diciendo mi mujer que la tratan de violar, ¿cómo no voy a hacer algo? ¿Cómo no voy a hacer algo? Oye, lo voy a perder a José. Qué rabia más grande. Ya, te vas a ir preso, le dijo. Eso de irse preso era casi un chiste. ¿Cómo que se va a ir preso? Y tampoco lo mandó a cualquier cárcel. O sea, que nadie se sienta mal, pero lo mandó como a Punta Peuco, ¿me entiendes? Porque era una cárcel top 10 la que estaban mandando. Sí, evidentemente, cuando la Biblia dice aquí y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. No era cualquier preso. Había una cárcel especial donde estaban los grandes dignatarios, los siervos del rey, la gente más importante. Ahí mandó a José. ¿Y quién era José? ¿Era algún importante? ¿Era un gobernador? ¿Era un político importante? No, era un esclavo. ¿Qué hace un esclavo en una cárcel para los más bacanes de ese tiempo? ¿Qué hace ahí? Bueno, su jefe lo quería colocar en ese lugar. O sea, el jefe dijo, eso que te trataron de violar, chiquilla. Pero bueno, ya te vas preso, le dijo. Y perdió a su siervo amado. Entonces, ¿por qué yo quería llegar a este punto? Porque Dios a veces, hermanos, va a permitir que pasemos momentos difíciles. En la vida vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios siempre va a completar su obra.
Vamos a pasar momentos angustiosos, vamos a pasar tiempos de prueba, de enfermedad, ni hablar. Yo este año ha sido un año que en mi vida lo había pasado tan mal. O sea, yo tengo 60, voy a cumplir 65 años muy pronto, preparen los regalos, chiquillos, para septiembre. Y resulta que en mi vida, le digo con toda sinceridad, en mi vida nunca había tenido una enfermedad más dolorosa que la que tuve. Nunca, nunca, nunca. De dolores que tú no te los aguantas. Y dolores donde de repente los enfermeros me ponían calmante y yo decía, oh, entiendo los drogadictos, entiendo todos los drogos del mundo. Porque cuando los dolores no te aguantan más y yo trataba pero decía, ¿se siente mal? ¿Le ponemos alguna cosa? No, chiquillo, decía yo. Y yo me decía, pero no aguanta el dolor si tenemos cómo ayudarlo. Los enfermeros muy amables. Entonces cuando yo no aguantaba mucho, decía, poneme algo, por favor. Sí, señor, no se preocupe. Y me ponían y me entraba como un frío así por las venas. No sé qué le ponían a uno, como un frío así y como que se te va el dolor. Yo decía, qué rico esto. Entiendo todos los drogadictos que no pueden vivir sin su adicción, qué terrible. Pero se pasaba el dolor y dormía 2, 3 horas. Y después se pasaba el efecto y otra vez, los dolores terribles. Y en los momentos de dolor, que a veces no es físico, también es del alma, entonces uno puede decir, Señor, socórreme, ten misericordia, ten piedad. Pero sabe, el dolor no va a ser siempre. Porque cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, el Señor en algún momento, aunque esté en lo profundo, debajo del mar, va a llegar un momento que te va a llevar a flote. Te va a sacar de la dificultad. El Señor va a sanar tu corazón. El Señor va a traer paz a tu alma. El Señor va a traer victoria. Y lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, tiempo de tristeza, de soledad, de sufrimiento, sin duda sabemos de esos momentos en que uno a veces no quisiera despertar. Cuando uno está con mucho dolor, con una amargura enorme, uno no quisiera despertar, quisiera estar durmiendo. Y cuando despierto vuelve y descubre que lo que está sufriendo es verdad. No es algo que era una cosa pasajera. No, está el dolor ahí y lo estás sufriendo. Pero sabes, todos los sufrimientos de José, todas las injusticias, todo lo que él pasó, siendo buena persona, trabajando súper bien, siendo un hombre leal, termina preso en la cárcel. Uno dice entonces, y la Biblia sigue declarando más adelante, te puedo seguir mostrando versículos que dicen, y el Señor estaba con José. ¿Pero cómo? ¿Con tanta pena? ¿Con tanto dolor? ¿Con tanto sufrimiento? Porque esa es una verdad que tú nunca debes olvidar. El Señor siempre está con nosotros. Dios nos respalda, Dios nos fortalece, es Dios el que nos ayuda en medio de la dificultad. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, dice. Y aunque la Biblia declara que aunque el ejército acampe contra nosotros, podemos estar confiados porque Dios está con nosotros. Y la Biblia declara que a pesar de que fue a la cárcel, el Señor estaba con José. Una cárcel espectacular esperaba a José para lo que venía más adelante. Cuando José llega a la cárcel, entonces el Señor en el cielo dice, ahí es donde te necesito. Dice, ¿cómo puede ser que Dios lo quiera en la cárcel? Bueno, porque el Señor conocía todas las cosas, sabía lo que iba a pasar. La Biblia declara posteriormente que 2 dignatarios súper importantes del faraón llegan a la cárcel. Uno que era el panadero y otro era el que le servía el vino, el que le atendía. Y los 2 llegan a la cárcel. ¿Y sabe lo que hace? El Señor usa a José para interpretarle los sueños al panadero y al copero del rey. Y todo lo que dice José se cumple al pie de la letra. Incluso la Biblia dice que después que él interpretó los sueños, cuando fue repuesto, por supuesto, el que servía el vino, porque el otro lo colgaron y se cumplió, hasta en eso se cumplió la profecía que José le dio. Entonces le dijo, oye amigo, pero cuando estés con el faraón, mándale un currículum mío, alguna cosita, no sé si alguna peguita ahí para estar con el faraón. Y dice, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el copero se olvidó. Se olvidó. ¡Qué mal agradecido! El tipo volvió a tener su cargo y se olvidó. ¿Le suena conocido de hacerle favor a alguien y después se olvide? Eso suele suceder y a José también le pasó. Pero sabe, José estaba en la cárcel y ahí llegó su bendición. Tú puedes estar en el peor lugar, pero si Dios te quiere bendecir, te va a llegar tu bendición. Te va a llegar tu bendición. Puedes estar en el peor momento y Dios va a llevar tu bendición donde tú estás, donde tú necesitas. Y ahí llegaron estos personajes. Por eso la Biblia dice que muy posteriormente ya no fue el copero el que tuvo el sueño, sino que fue el faraón el que tuvo el sueño. Un sueño famoso que lo hemos compartido en alguna oportunidad
de 7 vacas gordas que salían del río Nilo y después venían unas 7 vacas flacas detrás de ella y se comían a las vacas gordas y quedaban igual de flacas. Y entonces este sueño que tuvo el faraón, entonces comenzó a causarle tal inquietud y resulta que de repente el copero dice, jefe, dice, ¿sabes? Yo sé de uno que interpreta sueños. Yo conozco uno que interpreta los sueños. Y el faraón dice, no, ¿qué? Si le he preguntado a todo el mundo y nadie sabe, nadie puede interpretar el sueño. Yo conozco uno. ¿Y dónde está? ¿Es de aquí del palacio? No, jefe, ¿sabe que ahora que usted me lo dice, me interpretó a mí un sueño y me pidió un favor y me olvidé. Todavía debe estar en la cárcel, no sé si estará vivo o muerto. Se llama José, está en la cárcel. Y el faraón dice, mándelo a buscar. Y nosotros sabemos lo que sucede. José le interpreta ya el sueño no al copero, se lo interpreta al faraón. Al faraón. Y el faraón dice, buena tu interpretación. La interpretación era súper simple. Van a venir 7 años de mucha abundancia. Los graneros se van a llenar, las cosechas van a ser enormes, va a haber un montón de producción, va a haber mucha producción. Y después de esos 7 años de abundancia, van a venir 7 años de hambruna absoluta. Y el faraón cree fielmente la interpretación que José da del sueño. Y dice, creo que va a ser así. ¿De dónde vamos a sacar un hombre prudente, inteligente, que nos pueda administrar? Que nos ayude a guardar toda la abundancia de los primeros 7 años, para que después podamos tener para cuando venga la pobreza, cuando venga la escasez. El faraón dice, mira al lado y dice, ¿de dónde vamos a sacar uno? ¿De dónde sacaremos un hombre tan inteligente, donde esté la sabiduría de Dios? Y entonces en ese momento le dice a José, ¿sabes que de aquí en adelante, después de mí, tú tienes toda la autoridad? Tú vas a ser gobernador de Egipto. Tú vas a ser gobernador de Egipto. ¿De dónde vino su bendición? De una mazmorra, de una cárcel, preso, de ahí vino su bendición. Porque cuando Dios quiere bendecirte, nadie podrá oponerse a esa bendición. Tarde o temprano, Dios cumplirá su propósito. Cuando nosotros sabemos esperar en Dios, hermano, Dios cumplirá su propósito. La pena no va a ser para siempre, la prueba no va a ser para siempre, la enfermedad no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en que Dios va a levantar tu cabeza. Va a llegar un momento que Dios te va a consolar, que Dios te va a restaurar, que Dios va a sanar tu hogar, tu familia, tus finanzas. Va a llegar un momento en que Dios va a hacer algo especial, porque Dios no deja nada inconcluso. Va a llegar un momento en que Dios va a restituir lo que has perdido. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo de José. ¿Dónde está nuestra posición? Quizás dos verdades y con esto termino. Número 1, fiel a Dios. Fiel a Dios. Fiel en la casa de su papá, regalón, pasándolo bien. Fiel a la cisterna. Fiel como esclavo, fiel preso, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Y segundo valor importante de José, nada de flojo, esforzado. Se esfuerza, siempre se esfuerza en ser el mejor. Cuando él está en la casa de su papá, quiere ser el mejor hijo. Cuando está con su hermano, él quiere ser el mejor de sus hermanos. Cuando él está como siervo de Potifar, él quiere ser el mejor siervo. Cuando está en la cárcel pasa exactamente lo mismo con Potifar, ¿sabes tú? El jefe de la cárcel dice, oye, este cabro inteligente. Y Potifar le dice, sí, buen siervo. Y después lo pone a cargo de la cárcel. ¿Dónde encuentras usted una cárcel donde un preso está a cargo de todo? José estaba a cargo de la cárcel. Dice, no, ya. ¿Y qué van a comer los presos? ¿Cuándo? No, pregúntele a José, no me pregunten cosas a mí, si José está a cargo. Y José se hacía cargo de todo. El mejor hijo, el mejor siervo, el mejor esclavo, el mejor preso, siempre el mejor, siempre el mejor. No nos conformemos a la mediocridad, esforcémonos por ser el mejor. Si Dios se encarga de sus hijos, si Dios está preocupado de nosotros, hermanos, el enemigo no te va a poder retener en la cisterna, el enemigo no te va a poder retener de esclavo, el enemigo no te va a poder retener como siervo, como preso. No te va a poder retener, porque si Dios tiene un plan contigo, Él va a cumplir su propósito. No bajes los brazos. A lo mejor tú estás recién en la cisterna, solo, preguntándote por qué estoy aquí si yo no hice nada malo. ¿Por qué estoy en esto tan doloroso? ¿Por qué me abandonaron? ¿O por qué me traicionaron?
No pienses que Dios te va a dejar abandonado ahí. Porque si Dios quiere que algún día te pongas una corona en la presencia de Dios, el enemigo no te va a retener en una cisterna. El Señor te va a dar la victoria. Por lo tanto, no te deprimas. No te rindas. No bajes los brazos. Sigue esperando la bendición del Señor, porque aún el Señor no ha terminado su obra en ti ni en mí. Algún día estaremos en la presencia de Dios. Pasa algo tan raro cuando uno pasa la enfermedad. ¿Sabe que el otro día fui a comprar pan a la vuelta de la esquina? Iba contento, livianito. Y no me dolía nada. Y me dio tanto gozo poder caminar a tranco rápido que andaba como bueno en el hospital, con esa cosa de fierro, con los sueros colgando. Movía una pierna y me dolía todo. Y ahora podía caminar rápido para ir a buscar pancito para tomar desayuno. Y le di tantas gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque después de harto tiempo no me duele nada, Señor. Me siento bien, me siento bien. No bajes los brazos. No te desanimes. Va a pasar. Va a pasar. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza. Hay muchos momentos en nuestra vida en que sentimos que estamos en un pozo, que no podemos escapar, que no hay salida, que estamos presos, que estamos sujetos al dolor, al sufrimiento físico, a una enfermedad. Pero va a pasar, porque tú no dejas nada inconcluso, Señor. Tú nos vas a dar la victoria, Señor. Hoy, Señor, ruego particularmente por aquellos que están pasando tiempos de dolor, de sufrimiento, tiempos de soledad, tiempos de no entender, Señor, las circunstancias. Tú estás en este lugar. Pedimos que tú nos mires con ojos de misericordia. Padre, rogamos por cada uno de nuestros hermanos, por los que están pasando tiempos de enfermedad, de escasez económica, los que están pasando tiempos de luchas espirituales, Señor, de tentaciones, de sufrimiento, de incomprensión. Que tú extiendas tu mano de misericordia y que tú puedas en esta mañana poner la certeza que nos da tu palabra, Señor. La historia no ha terminado. Tú nos vas a sacar en victoria. Tú vas a, Señor, hacer que podamos volver a tener esperanza, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, porque sabemos que las lágrimas no serán para siempre. Va a venir el consuelo, va a venir, Señor, la fortaleza. Va a venir, Señor, el volver a respirar. Extiende tu misericordia por cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar. Yo te quiero preguntar si en esta hora estás pasando tiempos de prueba, de dificultad. Me gustaría orar por ti en esta hora, si pasas.